El archivo del juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Yana Atamaín de Pachacutic, plantea a la ciudadanía el problema grave de que pueda repetirse en las próximas elecciones el abuso de una mayoría y para el gobierno el rompimiento con Creo del acuerdo parlamentario de gobernabilidad. Luis Pachala, coordinador de la bancada de Creo, nos acompaña desde los estudios de la capital. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, queridos ecuatorianos. Buenos días, querido Lenin. Qué gusto estar esta mañana con ustedes. El archivo del juicio, ¿cómo se fundamentó? ¿Solo en abstenciones de los independientes, de los grandes partidos y en la indisciplina de Alianza País? ¿Cuál fue la razón de fondo? Bueno, la razón de fondo es la forma como actúan los legisladores en la Comisión de Fiscalización. Hubo 2 en contra, hubo 4 abstenciones, hubo 6 a favor. Por lo tanto, el juicio político quedó en el limbo, no tuvo los votos suficientes. En este caso, la alterna, no sabemos las motivaciones, la alterna del asambleísta Daniel Mendoza. De igual manera, pues la ausencia de una de las asambleístas del oficialismo hizo que este juicio no pase, teniendo las razones suficientes en el tema caso Los Ríos, caso El Hoyo, en el tema de no haber permitido tanto las auditorías como los consejos consultivos, como haber recibido en este caso las sanciones del Tribunal Contencioso Electoral a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Entonces, pues, no teniendo esos votos suficientes, no pasó al Pleno de la Asamblea Nacional y ahora estamos, en este caso, pues, en estas circunstancias políticas de un incumplimiento de acuerdos legislativos, como es luchar contra la corrupción de manera independiente del gobierno, y por lo tanto tenemos estas circunstancias, querido Lenin. Usted dice, asambleísta, nosotros no sabemos, pero deben tener alguna sospecha. ¿Era un desacuerdo acordado lo que vimos el otro día en la Comisión de Fiscalización o simplemente a un grupo de legisladores que hacen lo que les da la gana? Bueno, tarde o temprano se llegará a saber lo que pasó. Está en la conciencia de cada uno de los legisladores. Por supuesto que es derecho de cada legislador tener el voto, pero también aquí existía un acuerdo legislativo y ese acuerdo legislativo dice claramente en el punto número 5, lucha frontal contra la corrupción, y por lo tanto darle blindaje en este caso a la señora Atamaín significa no tener ninguna esperanza, ninguna confianza en el 2021. Como que aquí prevaleció un pacto, y este pacto de los socialcristianos, de los correístas, de algunos independientes, de algunos de Alianza País, que blindaron, en este caso, a la señora Atamaín, serán quienes deben responder al país cuáles fueron las motivaciones y razones, querido Lenin. Se le dio entonces más importancia a ese pacto y no al pacto que tenían con ustedes. Ahora, para evitar lo que podría ser como la crónica de una muerte anunciada, con apagón electrónico el día de las elecciones, escrutinios opacos, un tribunal contencioso electoral de adorno, un control del gasto electoral que reposa en letra muerta, o que voten muertos y extranjeros, le pregunto, asambleísta, ¿es necesario que la mayoría en el Consejo Nacional Electoral sea de 2/3, o sea, de 4 en lugar de 3 como es ahora? Bueno, primero, solo el 84% de los ecuatorianos le creen en la señora Atamaín. Este Consejo Nacional Electoral, representado por la señora Atamaín, para nosotros no representa ninguna confianza, sino una desconfianza a la democracia, y vamos siempre a rechazar alguna mínima actuación en contra de la voluntad del pueblo. Hay una reforma que está ya en el registro oficial del Código de la Democracia. Los pactos, los compromisos tienen que ser con el pueblo. Necesitamos transparencia, no necesitamos aquel escenario que pasó en el 2017, aquel escenario de apagones en el 2019. El pueblo necesita, los candidatos necesitan un Consejo Nacional Electoral del pueblo, no
no debemos trabajar con unas mayorías. Está claro a quién responde esa mayoría. Responden a los cachiporreros de Bélgica y a los cachiporreros de Guayaquil. Tienen que responder al pueblo. Necesitamos un escenario confiable para que no pase lo que ocurrió en Bolivia. Pero usted dice, el pueblo se levantará. A ver, asambleísta, pero usted dice, no hay un escenario confiable, no nos brinda ninguna garantía a puertas del proceso electoral del 2021, las reformas ya se hicieron, entonces que nos cruzamos de brazos y ya. Por eso, nosotros en la Comisión de Fiscalización, creo impulsó un proceso serio a través de nuestros asambleístas, Fernando Flores y Yanine Cruz, un proceso de fiscalización serio. Todo estaba listo. Aquí la operación política del gobierno, o la falta de voluntad de los asambleístas, o alguna línea externa, imposibilitó que el juicio político pase al pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, no nos vamos a quedar. Creo en protesta la indisciplina de Alianza País anuncia que va a romper el acuerdo de gobernabilidad que le ha permitido al gobierno la aprobación de leyes económicas urgentes, pero al mismo tiempo quedan pendientes algunas reformas que creo estaba apoyando, como por ejemplo la reforma laboral. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir votando a favor de esos proyectos de ley? ¿Eso es romper el acuerdo o esperan ustedes que haya sanciones contra los indisciplinados que terminen justificando los hechos? Anunciamos al pueblo ecuatoriano que el acuerdo legislativo ha finalizado oficialmente, no va más. Nosotros nos debemos a la ciudadanía y en esa línea nos vamos a mantener. Por supuesto que en la Asamblea Nacional vamos a hacer acciones legislativas que tienen que ver con el cambio, con el desarrollo, que tienen que ver con la prosperidad, con el emprendimiento, con el empleo, como lo hemos hecho. Hasta aquí, creo, ha sido el impulsador de leyes como, por ejemplo, para derogar el impuesto verde, para reformar la ley de comunicación, para aprobar la ley de emprendimiento. Hemos derogado la ley de plusvalía. Hemos logrado, de una u otra manera, colaborar con la democracia, con la estabilidad y la gobernabilidad. Pero de aquí en adelante, creo, toma su posición, siempre la posición de ser oposición radical, firme, contundente, propositivo. Nosotros siempre vamos a estar en esa línea que manda el pueblo, pero nosotros no podemos este rato dejarnos tomar de ninguna manera el pelo, ni los ecuatorianos, ni creo ningún otro legislador, porque este juicio político de la señora Diana Tamaín no queda ahí. Tiene que hoy ir a la Fiscalía, 10:45 de la mañana, estaremos presentando la denuncia en la Fiscalía, y así también ante organismos, y espero que el Pleno de la Asamblea Nacional también de igual manera conforme una comisión para investigar las formas como actuamos los legisladores. En ese sentido, pues, debemos ser serios. El pueblo que necesita, debemos ser pragmáticos, debemos tener un compromiso transparente. Pero la ruptura, el cisma, no solamente se da con Alianza País, sino también casa adentro. En Creo hubo indisciplina. ¿Qué pasó con Roberto Gómez? El bloque termina perdiendo un legislador, lo han expulsado. Bueno, yo voy a ser respetuoso frente a aquel asambleísta que acaba de mencionar. Primero, nosotros no nos podemos dejar mancillar la jefatura del bloque. No, Luis Pachala. Hay una institucionalidad al que se debe respetar. Por lo tanto, el mencionado asambleísta ya no es, en este caso, parte del bloque. No digo que no sea parte de Creo, porque para eso hay procesos, parte del bloque. Por lo tanto, él ha venido haciendo desde hace 6 meses sus propias agendas y no ha coordinado con el bloque, y por lo tanto eso significa que no quiere continuar coordinando con el bloque. Solamente en ese sentido, nosotros, con el respeto y el cariño a todos los legisladores, pues este dato es parte de la Asamblea, pero no miembro del bloque. Las mayorías móviles, como su nombre lo indica, varían y permiten acordar desacuerdos. El desacuerdo con Creo, le pregunto, asambleísta, ¿va a obligar al Partido Social Cristiano a visibilizar su apoyo al gobierno, que no lo hay, en aprobar impuestos, o terminaron pasando de agache gracias precisamente a los votos de su organización, de Creo? Bueno, primero, nuestra organización siempre será no más impuestos,
siempre seremos propositivos en los temas que tienen que ver con oportunidades con el empleo. Nosotros hemos sido claros, hemos tomado decisiones valientes para estabilizar el país, la economía. Por ejemplo, cuando se archivó la ley económica urgente, el riesgo país subió a 1.418 puntos. Luego, valientemente los legisladores del CREO tomamos la decisión de aprobar la ley de simplicidad tributaria. El riesgo país ahora está en 750 puntos. Ahora, preguntemos a los ecuatorianos, a los pobres, a la clase media, si nosotros hemos impuesto, valga la redundancia, impuestos para nada. Lo que hemos hecho es, a los que se opusieron, lo que hemos hecho es, en este caso, que los que más tienen, paguen más. Los que tienen más de 1 millón, más que tienen más de 5 millones, más de 10 millones, recaudar un promedio de 500 millones de dólares. Los que ven, en este caso, películas a través de servicios digitales internacionales, los que tienen planes, en este caso, de celulares, más de $100. Entonces, ellos son los que en este caso financian lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con salud. Nosotros somos serios, pragmáticos. Nosotros somos administradores de crisis. Por eso, en unidad de nuestro líder, Guillermo Lasso, pensamos siempre en bien del país. No pensamos, en este caso, conveniencias electorales. Si hubiésemos pensado en conveniencias electorales, nosotros también nos hubiese dicho no al fondo, no a esto, no a esto. Pues nosotros en la Asamblea Nacional, recuerde, hemos debatido sanamente, con la fe, con buena fe y con la frente limpio, mi querido Lenin. ¿Actúan en bien del país y también queriendo dejarle la mesa servida al próximo gobierno? Bueno, quien venga, lo importante es la democracia, pero no era bueno que se hunda un gobierno y luego también se hunda la economía. Usted conoce que muchos estaban interesados en desestabilizar. Por lo tanto, si lo que nosotros debemos rescatar de hoy en adelante es esperar, como un demócrata, como un republicano, como un liberal, esperar sanamente las elecciones para el 2021. Y será el pueblo quien decida por un administrador de crisis, por un pragmático, por alguien que sabe de economía, por alguien que piense en el país y que no tenga conveniencia electoral y que no haya gobernado camufladamente 30 o 40 años. Por lo tanto, cualquier nombre, cualquier persona que está de presidente, pero yo manejo por debajo. No, nosotros de frente. Hemos dicho por eso, cuando anunciamos en mayo un acuerdo legislativo, lo hicimos de frente, nada solapado, sino siempre pensando en el país. Llegará el 2021 y veremos. Luis Pachala, coordinador de la bancada de CREO, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias.